Bueno, esta es una cirugía para, no sé si enamorarse, pero casi. Ahora, nos vamos a meter en problemas, lo vamos a pasar mal. Yo soy ortopedista, que es bastante más, sí, mira, es menos la especialidad que la neurocirugía. Entonces, cuando a veces he tenido casos muy terribles, digo, ¿por qué no me habría dedicado a la rodilla, una prótesis de cadera, algo más fácil? Pero bueno, ya estamos ahí disfrutando. Sí. Bueno, muy brevemente, porque ya lo hemos visto toda la mañana, la historia de la cirugía endoscópica, full endoscópica, es muy antigua. Y a mí durante muchos años me ha costado entender por qué la gente no se ha motivado más rápido. Y bueno, la explicación que me daba a mí mismo es que éramos tan pocos al principio que hacernos escuchar o poder presentarnos en distintos auditorios era muy poco probable. Y bueno, uno tiende a seguir haciendo lo que siempre hace, y lo digo por las personas que les ha costado creer que esta cirugía existe. En Chile yo llevo muchos años y claro, uno nunca es profeta en su tierra, y recién ahora hace un año hay un súper entusiasmo de la gente y bueno, por eso los invito a no demorarse más y a aprovechar esta técnica que para mí no es el futuro, sino que es el presente hace mucho rato, y simplemente faltaba que las personas nos motiváramos a desarrollar la técnica. Entonces, bueno, Cambin, Yang y el profesor Rutten y el doctor Comp en Herne. Y bueno, el abordaje interlaminar, claro, evidentemente cuando uno habla de una técnica que existe hace 20 años, es la nada misma. Entonces, cuesta salir de lo que uno sabe hacer, cuesta mostrarle a un cirujano que ya lleva 10, 15 o 20 años haciendo algo de una manera particular y le resulta. Y claro, seguramente así, a mí se me ponen a pensar, hágalo de otra manera, quizás lo medite, pero sobre todo a la gente que está empezando en cirugía, que tienen todo un camino por delante, por recorrer, no pierdan la oportunidad, intenten, puede que les guste, puede que no les guste, pero no la dejen pasar, porque yo creo que en el futuro, y eso lo hemos visto en ortopedia, a nadie en su sano juicio se le ocurriría plantearle una cirugía de menisco abierta versus artroscópica, y ni hablar del hombro, el codo, y ahora los ortopedistas usan endoscopio hasta en la muñeca y en la falange, es una locura. Entonces, bueno, la cirugía tradicional en distintas versiones, desde la beta tradicional, con o sin fusión, microquirúrgica, tubular, en fin, aquí es donde viene la alternativa, ¿ah? Y claro, uno puede tener discusiones en cuanto a la hernia, porque como lo decía el doctor Gómez, la cirugía gold estándar para hernia es la abierta, microquirúrgica, y no hay grandes diferencias si uno dice full endoscópica. No hay grandes diferencias en el sentido de, claro, no es peor, se parece, ok, pero en una cirugía de estenosis es bien diferente decirle a un hombre o una mujer de 80 años, oiga, lo voy a descomprimir, lo voy a fusionar, le voy a poner 8 tornillos, lo voy a tener 10, 15 días hospitalizado, va a estar esperando 2 o 3 meses que fusione mi artrodesis, a decirle, le voy a hacer una cirugía con una incisión de algunos milímetros. Yo no doy de alta a ningún paciente el mismo día porque, bueno, soy quizás un poco aprensivo, pero váyase de alta el día siguiente, va a caminar, no va a tener todo el dolor postoperatorio, su dolor por el que consulta se le va a quitar rápidamente. Y es bien anecdótico porque muchos pacientes que uno les indica la cirugía y después llegan al control o al segundo ese control con bastante más confianza, y a uno le dicen, oye doctor, cuando usted me dijo que no me iba a doler, la verdad que no le creí. Y como había escuchado un par de opiniones, porque todo el mundo pide opiniones antes de operarse, me decían, no, esto no funciona. Entonces la pensé bastante, y claro, le creí, me operé. Y ahora que ya he visto que es así, es cierto. Entonces a la gente le cuesta, y uno mismo cuando empieza a hacer la cirugía, es bien impactante cómo después de haber hecho por años cirugías tradicionales, hacer una endoscopía y el paciente en el postoperatorio inmediato ya despierte sin dolor y al otro día se vaya de alta caminando. Y bueno, le facilitamos la vida al paciente, y uno también se facilita la vida, porque no vamos a tener un paciente que lo vamos a controlar por meses, no se va a complicar, no va a tener problemas él, no vamos a tener problemas nosotros. Y bueno, como digo yo, todos felices. Entonces, ¿qué es lo complejo de la cirugía full endoscópica? No es solamente la curva de aprendizaje, y el desarrollo costó mucho porque recién hace muy pocos años tuvimos las ópticas adecuadas para poder hacer este tipo de cirugía. A mí me tocó ocupar hace 20 años el endoscopio del doctor Yang con un canal de trabajo de 3,1 y no se veía nada.
literalmente nada. Entonces uno entraba al foramen y lo hacíamos con anestesia local y sedación, porque nos teníamos tan poquita confianza en lo que estábamos viendo, que necesitábamos al paciente que nos gritara que le estaba doliendo la pierna. Y claro, uno piensa que eso pasó hace 20 años, que es muy poquito tiempo, y claro, visto hacia atrás, cuando uno ya tiene una trayectoria, es literalmente prehistórico. Entonces, claro, en la medida que se desarrollaron buenas ópticas y se pudo hacer una cirugía segura, de calidad, segura para uno, pudimos empezar a hacer cosas más difíciles. Y claro, la curva de aprendizaje es bien larga, y yo siempre doy los ejemplos de las horas de vuelo de los pilotos, y uno parte volando una avioneta y al final el piloto se vuela un 747. Si uno es bien ordenado en los pasos, no va a tener el problema. Y la experiencia personal y de lo que uno va escuchando en su trayectoria es que uno se equivoca porque hace cosas que no debe hacer, así de simple. Sin el background específico, sin los cursos adecuados. Y eso podía, y se los dije anteriormente, entenderse hace 10 o 15 años atrás cuando había muy poquitos cursos y no estaba estandarizada la docencia. Hoy en día que tenemos mucho más estandarizado, insisto, a mí me gusta RibuSpine porque hemos desarrollado un programa en los últimos 15 años en que sabemos hacerlo porque hemos pasado por las cosas que no se deben pasar. Entonces, si uno acumula la experiencia del otro, y hagamos un copy-paste de lo que otro aprendió y copiemos lo que nos están enseñando, y si además tenemos buen instrumental, vamos a poder hacer la cirugía que queremos hacer con un muy buen resultado. Entonces, las ventajas ya mencionadas rápidamente, como toda la mañana. Seleccioné estos dos trabajos muy rápido porque evidentemente hay muy poquita evidencia científica, y los trabajos que a mí me gustan son los del grupo de Ruten, porque son de ellos mismos, son prospectivos, eh, randomizados o no, pero ellos han podido hacer un seguimiento bien serio del asunto, y en la medida que han ido apareciendo más trabajo, se ha ido validando eso ya incluso con metaanálisis. Y bueno, el resumen de estos pacientes, y es lo que se mencionó en la mañana, el doctor Gómez lo dijo, es una cirugía que cuando uno tiene experiencia se va a demorar menos que en una cirugía abierta. El postoperatorio va a ser mejor porque vamos a usar menos analgesia, los sangrados van a ser menores, las tasas de infección son mucho menores, y finalmente las complicaciones que vamos a tener, y esas complicaciones habitualmente las vamos a tener al inicio de la curva de aprendizaje, y en la medida que adquirimos más experiencia, uno no está libre de equivocarse y, no sé, lesionar la dura madre, pero va a ser menos probable, nunca imposible. Entonces, la inquietud que uno como cirujano tenía de estar descomprimiendo pacientes sin fusionar, un poco la abordaron en este trabajo que es bastante antiguo, y vieron que cambios radiológicos no se asociaban a cambios clínicos. O sea, si uno hace la cirugía como corresponde, y ahí hago hincapié, como se debe hacer, no vamos a tener un paciente en que le va a aumentar la inestabilidad. Pero insisto, la técnica quirúrgica es muy precisa. eh, la que hemos visto los prácticos, es una cirugía técnicamente demandante, es una cirugía bien hecha, muy, muy elegante. Si uno sigue las líneas de descompresión, que es seguir el receso lateral, se lo voy a mostrar después, y no estamos descomprimiendo estructuras que no corresponden, no vamos a tener inestabilidad. Por el contrario, si uno no se maneja bien en la anatomía full endoscópica, que de verdad se ve muy diferente a la cirugía abierta, y nos perdemos en la cirugía y empezamos con el drill a sacar todo el hueso que vemos, no vamos a encontrar nunca estructuras neurales, y por el contrario, solamente vamos a generar inestabilidad. Y a mí en mi curva del aprendizaje inicial me tendía a pasar un poquito eso. Estoy hablando de 10 o 12 años atrás. Afortunadamente nunca tuve un caso de inestabilidad, pero cuando uno ya aprende a hacer bien la técnica y elige bien el paciente, no vamos a tener esos problemas de inestabilidad. Este otro trabajo en que compararon cirugía full endoscópica versus el estándar, que es una descompresión microquirúrgica, es el mismo grupo, por lo tanto eran resultados bastante comparables, y las mismas, digamos, conclusiones. Es igual de buena que la cirugía abierta, microquirúrgica, pero tiene menos complicaciones, y las complicaciones son de menor cuantía. Y lo mismo, menos dolor postoperatorio, recuperación más rápida, lo que hemos hablado toda la mañana. Entonces, vámonos rápidamente a la técnica porque eso es lo que nos interesa. Entonces, se usa el mismo sistema de endoscopía para hernias. Lo bonito de esta técnica es que uno tiene el mismo instrumental.
simplemente nos cambian los diámetros de los instrumentos. Entonces, ya sabemos que hacemos hernias transforaminales con una carga de trabajo de 4,1, la fresa va a ser la misma, si vamos a interlaminar vamos a usar lo mismo, probablemente la pinza también va a ser la misma. Si nos vamos a cervical, que es lo que uno termina haciendo en este tipo de cirugía, simplemente el canal de trabajo va a ser de 4,1 en lumbar, en descompresión de 5,6, en cervical de 3,1. Entonces, es una manera de aprender a hacer cirugía que es replicable en otras partes de la columna y simplemente mejorando nuestro handling, nuestra habilidad, adquiriendo confianza. Y ahí a mí me cuesta responder la pregunta que siempre nos hacen, ¿cuántas cirugías? Para mí eso no tiene una respuesta y va a depender de cuando uno se sienta cómodo. Y eso depende de la habilidad de uno, de la seguridad, del grupo de trabajo. No es lo mismo llegar a un país a trabajar solo y vamos haciendo la cirugía con 2 o 3 asistencias, a que yo empiece una cirugía en un servicio que regularmente se hace, en que yo sé que si se me pone difícil la cirugía, voy a tener a mi colega amigo que me va a dar una mano y me va a ayudar a sacar adelante la cirugía. Entonces, no hay una cantidad. Y yo lo que recomiendo hoy en día, existimos personas que ayudamos, que hacemos docencia, y cada día hay más personas interesadas en eso. Entonces, pidan ayuda, no hagan estas cosas solo. Los que partimos hace 20 años atrás lo hicimos así y no se pasa tan bien. Y a veces se pasa bastante mal. Entonces, lo mismo, la radiofrecuencia, las Kerrison, eh, simplemente van cambiando los diámetros de los instrumentales. La vaina de trabajo es la misma, la única diferencia es que es de 20 grados. El canal de trabajo es bien diferente, 5,6 de 4,1, porque uno dice que importa 1 milímetro y fracción. Pero cuando ven una fresa o una Kerrison de 4 milímetros versus una Kerrison de 5,5, es que en la visión endoscópica es monstruosa. Entonces, uno podría hacer una descompresión central over the top con el sistema de hernia, claro que se puede, así como podríamos hacer una foraminotomía cervical con el sistema lumbar, también se puede. Pero bueno, si tenemos la posibilidad de tener el instrumental ideal, bueno, ocupémoslo porque nos vamos a evitar un montón de complicaciones. Entonces, la misma vaina biselada. Esto es el famoso adaptador. En Alemania les encanta el adaptador y casi nos ponen como un estándar que enseñamos a los cirujanos a usar el adaptador, que los que han hecho un paso práctico entienden de qué estoy hablando. Pero yo no le encuentro en lo personal ninguna utilidad y creo que uno cuando aprende con mañas, después cuesta hacer las cosas como se deben hacer. Los dilatadores, aquí hay instrumentos para todos los gustos. Uno puede, como en el sistema tubular, usar dilatadores progresivos o usar un dilatador único. No le veo ninguna utilidad a los dilatadores progresivos. Las Kerrison, vamos a usar, obviamente, Kerrison de mayores diámetros, de mayor tamaño, en las partes más importantes de la cirugía, pero como vamos a tener también en nuestra caja Kerrison de menor diámetro y fresa de mayor diámetro, vamos a poder hacer un combinado de técnicas dentro del mismo paciente. La fresa, y siempre digo lo mismo, la fresa que más se utiliza es esta fresa lateral, no solamente porque tiene una protección en un lado, sino que no estamos fresando de superficial a profundo, no estamos mirando en nuestro endoscopio el instrumento a la distancia. En una fresa lateral uno puede con la óptica profundizarse y mirar los dientes y la punta de la fresa. Entonces, las posibilidades de dañar una estructura neural ahí bajan mucho. El coagulador, esto está derivado y se sacó del hombro, se llama ablator, y lo usamos no dentro del canal, se usa en la parte más superficial para apurar el abordaje quirúrgico. Si podemos coagular tejidos y hacer ablación y adelgazar un poco el ligamento amarillo, nos ayuda. La ventaja del sistema de endoscopía para descompresión es que hacemos lo mismo, pero con mejores instrumentos, y eso nos disminuye el tiempo quirúrgico. Cuando uno adquiere experiencia, hay cirujanos que se demoran 45 minutos, una descompresión over the top. Los cirujanos que no somos tan rápidos o no tenemos ningún apuro en operar, yo me demoro tranquilamente 1 hora 20, y ya después de cierta edad a uno no le interesa ser el cirujano más rápido, sino que el cirujano con menos complicaciones. Las pinzas las mismas, tijeras, el disector, y bueno, arbitrariamente clasificamos la estenosis en 2 grupos
por el punto de vista quirúrgico, las centrales y las laterales. Ya hablamos de las foraminales, así que eso no corre, y la lateral o receso lateral es el primer paso para posteriormente hacer un over the top. Entonces, en el receso lateral, yo recomiendo usar el sistema de hernia. A mí me gusta harto el sistema de hernia porque como es más pequeño, yo puedo meter con más facilidad de abajo de la raíz, es menos torpe, si lo pudiéramos decir de una manera. No necesitamos ser tan rápido en receso lateral. La mayoría de la estenosis de receso lateral la vemos en el contexto de un paciente que tiene un dolor, obviamente radicular, porque tiene una pequeña protrusión que puede ser blanda o discosteofítica. Entonces, el objetivo fundamental en la técnica del receso lateral es buscar el disco y remover una patología del disco, y para ello necesitamos hacer una descompresión del receso lateral, típicamente un L4, L5. Entonces, finalmente la descompresión del receso para mí, en la mayoría de los casos, es un paciente L4, L5 que tenemos que sacar una hernia y no se puede hacer por vía transforaminal porque vamos a sacar la hernia, pero vamos a tener todavía un receso estenótico. Por eso que sepamos hacer las dos técnicas, sentámonos como las dos técnicas para que elijamos la mejor para nuestro paciente. Entonces, la técnica súper estándar, esa es para mí una ventaja de la cirugía endoscópica, así como se inventó y se ha experimentado por años y con miles de pacientes. Y yo siempre hablo de mi experiencia que fue un poquito diferente, porque cuando yo partí no había muchos cursos, entonces no me enseñaron o no entendí cómo había que hacer. Y la anatomía de la full endoscopía es tan diferente a la anatomía incluso microquirúrgica. Y yo cuando empecé a hacer abordajes interlaminares, la verdad que ya hacía transforaminales, ya hacía cirugía tubular microquirúrgica y junté las dos técnicas. ¿Ah? Y eso funciona, pero uno se hace la vida bastante difícil porque cuando uno no entiende bien esta anatomía endoscópica, y se lo explico inmediatamente, y ya lo hemos mencionado, la famosa faceta descendente que se transforma después en la lámina superior. Si uno identifica este punto, el tip o la punta de la faceta descendente, vamos a ver la faceta ascendente y el receso lateral. ¿Por qué es importante eso? Porque si uno no entiende esa anatomía, podemos empezar, por ejemplo, a hacer, como en cirugía abierta, que la anatomía es diferente, una laminectomía. Pero ¿cuál es la desventaja? En la cirugía abierta yo tengo a la vista mi lámina, mi faceta, toda la estructura, tengo una visión bien amplia. En la endoscopía voy a tener mi endoscopio en el espacio interlaminar, voy a estar cerca del amarillo, entonces pierdo esa visión como panorámica de la columna, y si no estoy bien ubicado en puntos específicos de la anatomía, voy a empezar a descomprimir y con el drill voy a, sin ningún problema, hacer desaparecer toda la faceta. Y uno se va a dar cuenta de eso después de que no tiene faceta, porque queda un cráter, literalmente, y ahí es el paciente que va a desarrollar la inestabilidad. Entonces, en los cursos, y siempre repetimos todo lo mismo, y yo repaso lo mismo, busque primero el tip de la faceta descendente, busque la faceta ascendente, siga el receso lateral. Cuando descomprima, descomprima desde el tip de la descendente, siguiendo la línea del receso lateral hacia cefálico. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al tip de la ascendente. O sea, así como tenemos nuestra punta o tip de la descendente, vamos a encontrar, mirando en forma endoscópica, obviamente, el tip del ascendente. Si le cuesta, porque a veces cuesta mirarla, la otra referencia anatómica es cuando se desinserta el ligamento amarillo, ya sabemos que llegamos bien hacia cefálico. No tengan problema en usar radioscopía. En la etapa inicial uno no está tan ubicado. La radioscopía les va a permitir saber a veces qué tan medial o qué tan lateral. Incluso uno con experiencia, sobre todo en pacientes con estenosis centrales muy severas, en que ya no tenemos espacio interlaminar porque la hipertrofia de la faceta es gigante y está sobre el ligamento amarillo, uno entra con la endoscopía y de nuevo lo mismo. La ventaja de la endoscopía es que uno está dentro de la columna con todo amplificado. Pero esa ventaja es al mismo tiempo la desventaja, porque cuando ven solo un bloque de hueso, ¿cómo sabes dónde está? Entonces, ahí es donde empiezan todos los trucos que uno le enseña, mire el ángulo de su endoscopio, busque el tip, si no hay tip, busque la lámina inferior, si está perdido, use rayo. No importa que uno se demore mucho en la cirugía, no es una carrera para hacerla rápido,
no le pasa nada al paciente porque nos demoremos 3 horas en operar un segmento. Eh, Mejor hagámoslo bien, aprendamos los pasos y eso va a garantizar que el paciente va a estar bien y uno también se va a evitar problemas. Entonces, en este video eh, cefálico está a la derecha, ¿ah? Para que se hagan una idea, esta es la faceta descendente, aquí está el tip, y al fondo vamos a encontrar la faceta ascendente, que es nuestro receso lateral. Entonces, ligamento amarillo. Entonces uno va a seguir esta línea de descompresión de caudal a cefálico siguiendo el receso lateral. Por lo tanto, en la práctica vamos a comprimir toda esta parte ósea. Entonces, lo primero cuando uno encuentra es desperiostizar, igual como lo haríamos en una cirugía abierta. Ahí con esta tijera, que es la misma que se usa para el amarillo, buscamos el tip. Coagulamos todo lo que se pueda, porque si esto sangra, ya se los mencioné, no se ve nada. Entonces profundizo y ahí veo y estoy tocando el receso lateral, la faceta ascendente. Entonces tengo que limpiar la zona que voy a desprestizar, o sea, que voy a fresar. Entonces, con la misma tijera, desde media de la lateral, voy removiendo lo que se adhiere del ligamento amarillo, se inserta en la faceta y después en la lámina. Entonces, sigo y tengo como piso la faceta ascendente. Entonces, no me voy hacia el lateral, voy siguiendo la lámina y cada cierto tiempo uno puede parar el motor, volver a introducir la cámara, tocar de nuevo el receso lateral, ver dónde está el amarillo, o sea, descomprimamos lo estrictamente necesario para que no quede inestable. Por lo demás, si yo no pierdo tiempo descomprimiendo o resecando estructuras óseas que no son necesarias, la cirugía también se va a hacer bastante más corta. Uno gana tiempo demorándose en ubicar la anatomía. Entonces, como decimos los cirujanos a veces, vámonos muy lento para que terminemos rápido. Uno descomprime la faceta descendente y nos vamos a encontrar con el receso. Uno puede en ese momento adelgazar el ligamento amarillo con Kerrison, con la tijera micropunch. Hay cirujanos que a veces nos gusta no sacar el amarillo hasta el final y simplemente vamos descomprimiendo el receso, como se ve aquí con este drill que les mencioné que es lateral, ven que protege hacia medial el amarillo. Si yo bajo la óptica voy a ver la punta del instrumental. Es clave en cirugía endoscópica ver siempre la punta del instrumental. Los errores que uno comete es porque no ve la punta y, por ejemplo, si introducimos un disector, aunque sea un disector romo, por el receso lateral vamos a desgarrar la dura, habitualmente sobre la raíz. Me pasó un par de veces en mi curva de aprendizaje inicial. Al revés, si vemos siempre la punta de lo que estamos utilizando como instrumento, en este caso una Kerrison, no vamos a tener o al menos vamos a disminuir el riesgo de eso. Entonces, esta es una descompresión de receso lateral. Uno descomprime hacia lateral y uno no lo mide en milímetros, lo medimos hasta que vemos un espacio suficiente para desplazar la raíz. Lo vimos ayer en el paso práctico. No se mide en milímetros, no es objetivo, no es estándar en todos los pacientes. Uno tiene que ver el receso lateral con suficiente espacio para que la raíz se pueda mover. Hay que seguir la raíz hasta dar la vuelta en el pedículo inferior. El fracaso de esta técnica, y lo hablo de experiencia personal, es porque uno descomprime más o menos hasta donde empieza la axila, no es suficiente. Hay que seguir la raíz donde da la vuelta en el pedículo, porque muchas veces ese punto no queda bien descomprimido y alguna vez tuve que reoperar a un paciente mío porque, claro, mejoró los síntomas, pero no lo suficiente, le pides una resonancia de control y te quedó un osteofito donde da la vuelta en el pedículo inferior. Otro caso, de nuevo, cefálico es a la derecha, entonces, a ver, perdón, este sí. Cefálico en este caso a la izquierda, entonces lo mismo, partimos con la fresa lateral, el tip está como a las 6 en este reloj, entonces vamos de nuevo de caudal a cefálico, siguiendo el receso lateral. Uno no está después con la experiencia mirando a cada rato dónde está el receso lateral, pero de nuevo, si no tenemos apuro, hagamos todos los controles necesarios. En este caso, con un ligamento muy hipertrófico, porque la estenosis no es solo ósea, sino que desde mi punto de vista es más bien blanda, con la hipertrofia del ligamento amarillo. Entonces hay que resecarlo y hay que ser bien estricto en eso, no tienen que quedar adherencias del ligamento amarillo. Entonces uno puede, y vimos en el caso anterior que se usó el drill lateral, aquí la Kerrison, uno caso a caso lo hace distinto.
tenemos que ver bien las estructuras neurales, este paso en que uno remueve la grasa que está perirradicular o peridural es súper desafiante. Uno cuando lo ve al principio de los videos piensa que va a pinchar o va a traccionar la dura madre y la va a desgarrar. También me lo planteaba, hay que a veces hacerlo, todo es un tema de práctica. Lo que les mencionaba hace unos minutos, dejar un buen espacio hacia el lateral desde el receso, que yo pueda mover la raíz sin ningún problema. Si hay una protrusión, aquí ya la removí, sacar, descomprimir la raíz en 360 grados. Esto no es solamente el techo, hay que mirar debajo. Muchas veces si uno no se da el tiempo y no separa la raíz, quedan ciertos osteofitos. Estos son pacientes degenerativos, en que alguna vez tuvieron una hernia o tienen un disco muy degenerativo que protruye. ¿Cómo sacamos un osteofito? Bueno, con la fresa redonda diamantada. La estenosis central, exactamente la misma técnica que la anterior. Partimos con receso lateral y recién nos vamos a ir over the top, de nuevo, en un paso a paso que está súper estandarizado. Y la diferencia es lo que les dije antes, el canal de trabajo. Nos va a permitir demorarnos menos tiempo. A mí me gusta mucho más para visualizar las estructuras neurales el canal de trabajo de 4,1. Hay cirujanos, y creo que el doctor Name lo hace, a veces cambia del endoscopio de descompresión al endoscopio de hernia, cuando ya hizo una buena descompresión, porque ya no necesitamos sacar tanto tejido blando. Yo no lo he hecho nunca, pero creo que es una buena idea. Entonces, la primera etapa de la cirugía es exactamente igual a la anterior, se descomprime el receso lateral. Y aquí viene la diferencia para hacer over the top. Cuando ya hicimos una buena descompresión del receso lateral, ya vimos la raíz, sacamos la protrusión que hay debajo de la raíz, seguimos la raíz sobre el pedículo inferior, nos vamos a ir a descomprimir la lámina inferior. Y eso lo vamos a hacer con Kerrison, con fresa diamantada, con fresa lateral. No hay una manera, cada paciente es diferente y evidentemente uno se siente más cómodo con un instrumento sobre otro, pero esta es una cirugía llena de trucos, llena de maña, y uno va aprendiendo con las horas de cirujano, que hay que ser bien versátil y saber hacer o usar de todo un poco. No hay que casarse con un solo instrumento porque uno no va a poder hacer todo de esa manera. Entonces, después que hacemos la descompresión de la lámina inferior, vamos a ir over the top y eso lo hacemos, y aquí viene la importancia del bisel. Este bisel nos sirve como un retractor o un separador. Entonces uno puede ir con un disector sobre la dura madre, despegando el ligamento amarillo, lo vimos en un video del doctor Name, o uno puede hacer una combinación de usar el bisel, que es muy romo, y usarlo en vez del disector, o sea, empujar el ligamento amarillo hacia el otro lado. Lo más difícil, desde mi punto de vista, en la estenosis central es justamente resecar el ligamento amarillo, sobre todo en pacientes que han tenido eh, corticoides peridurales. Uno siempre va a encontrar muchísimas adherencias y el ligamento amarillo degenerativo no tiene nada que ver con el ligamento amarillo normal. Siempre va a ser más grueso, siempre va a ser más duro, va a estar adherido y muchas veces va a estar calcificado, y uno va a encontrar en vez de amarillo una parte extensa calcificada y obviamente, ley de Murphy, adherida a la raíz. Y ahí es donde uno puede tener esas clásicas pequeños desgarros durales. El que no ha tenido eso es porque no ha hecho cirugía de descompresión fulendoscópica. A todos nos ha pasado y muchas veces uno está obligado a sacar ese fragmento de ligamento amarillo, aunque el costo sea un pequeño desgarro dural. Yo nunca he tenido que suturar un desgarro dural. Solamente en un caso he tenido una fístula dos casos que tuve que reoperar. La mayoría de los casos que uno ve, y ojalá uno los vea, porque a veces en los casos que tuve que hacer reoperaciones porque no vi, acuérdense que esto es un medio acuoso, entonces uno no va a ver la salida del líquido en la área operatoria. Uno cuando ve el desgarro es porque está atento a que pueda ocurrir, es porque uno sabe lo que está removiendo y en esa maniobra se va a producir el desgarro. Pero insisto, en la curva de aprendizaje uno va teniendo cada día menos complicaciones. Mis primeros desgarros durales fueron con el sector de 4 milímetros cuando uno lo trata de introducir en el receso lateral para despegar. Eso es un problema de principiante, uno lo enseña, no lo que uno hace en una cirugía de hernia necesariamente es lo que tiene que hacer en una cirugía de descompresión.
Cuando uno ya aprende, uno no introduce un disector, ni una Kerrison, ni una fresa, sin ver la punta del instrumento. Porque en los casos que yo tuve de desgarro dural fue porque introducía y trataba de despegar la raíz del receso lateral, introduciéndolo profundamente, y eso funciona en hernia, pero no funciona en este caso. Entonces, este es el resultado que uno obtiene en un TAC postoperatorio. La resonancia nunca se ve tan bonita, por eso es que yo prefiero primero escáner. Entonces, en este caso, desde el doctor Rutten, partimos con lo mismo. Cefálico es la faceta descendente. Entonces, ahí estamos viendo al fondo el receso lateral. Miren este amarillo grueso, bien amarillo, con zonas calcificadas. Entonces, usamos una Kerrison mucho más grande. Uno va adelgazando un poco el ligamento amarillo porque si no, no podemos encontrar el receso lateral. Está todo súper estrecho. Se puede usar esta Kerrison grande, o yo puedo usar la misma fresa lateral, o puedo usar sobre el receso lateral una fresa diamantada y adelgazar el grosor del receso. ¿Para qué? Para lograr esto, una buena visualización de la raíz y después mirarla hacia caudal. Aquí ya se resecó el ligamento amarillo, está en el lado contralateral. Entonces estamos en la faceta contralateral. Entonces uno ve desde ipsi a contralateral todo el saco. Acuérdense que caudal es en este lado. Entonces podemos seguir, como la óptica tiene 20 grados, hacemos esta maniobra que los que han estado en los pasos prácticos se dan cuenta. Al rotar los 20 o 25 grados es como que uno metiera los ojos en una porción específica de la columna y uno puede ver estructuras que de otra manera, con el abordaje tradicional de superficial a profundo, ni con un microscopio lo podríamos ver. Este otro caso cefálico es a la derecha, entonces tenemos la faceta descendente que se va a transformar en lámina, el tip de la descendente. ¿Se acuerdan que les mostré este coagulador que hace lo mismo que el trigger flex, pero de una superficie mayor? Por lo tanto, apura bastante la cirugía porque la etapa inicial no es tan cómoda. Uno se encuentra lleno de adherencia, como se ven acá. Aquí está el tip de la descendente, el amarillo hipertrófico, y si se alcanzan a fijar, el espacio interlaminar prácticamente no existe. Entonces, uno va descomprimiendo la faceta descendente habitualmente. Insisto yo, a mí me gusta con la fresa lateral. Hay otros cirujanos que prefieren irse con una fresa redonda, no diamantada obviamente, que es más agresiva la no diamantada, y uno va adelgazando esta lámina. A mí me gusta irme de la otra manera. Lo que le mencionaba, uno sabe que llegó al nivel de descompresión adecuado porque vemos dónde se desinserta el amarillo, o buscamos en esta zona el tip de la ascendente, y vamos con esta Kerrison de 4 milímetros, es bastante gruesa, y podemos descomprimir el receso lateral sin necesariamente usar un drill. En cambio, con el sistema interlaminar, sí o sí, con recesos laterales muy gruesos hay que usar un drill. El cómo se abre el ligamento amarillo, no hay una sola técnica. Aquí estoy usando la tijera, hice una perforación como la que hacemos en hernia, y uno va siguiendo el ligamento amarillo. Puede ser de cefálico a caudal, de medial a lateral, uno puede ir con la Kerrison. No hay una sola manera, hay cada paciente diferente. Podemos usar una Kerrison de 4 o 5 milímetros, o podemos usar esta que es la normal, y vamos resecando todo el amarillo. No está lista la cirugía hasta que vemos la raíz, el saco absolutamente libre. Entonces, la primera etapa de la cirugía es esto, descompresión del receso. Para los que estén un poquito perdidos, esto es caudal y estamos siguiendo el receso lateral en este sentido. Esta ya es la lámina inferior. Lo que les mencionaba, remover la grasa asusta un poco. La verdad es que yo todavía es un procedimiento que hago con harto cuidado, porque uno ve ahí se está traccionando y dice voy a salir con un pedazo de dura. Lamentablemente, si no sacamos esa grasa no vemos bien la raíz. Entonces ahí estoy siguiendo la lámina inferior hacia el pedículo. Entonces ya cuando tengo bien descomprimido el receso lateral, me voy a la lámina inferior. Coagulamos todo. Esta cirugía no resiste ningún sangrado porque es un medio acuoso, se tiñe. Entonces, lo que le mencionaba, ven que uno se va con la Kerrison de ipsi a contralateral. Ponemos la base de la Kerrison sobre la dura madre y no nos apoyamos. Aquí ya estoy en el lado contralateral, ya removí todo lo que era el ligamento amarillo. Ahora estoy con una Kerrison más pequeña, me voy
del lado ipsilateral, viendo el borde de la dura madre. Si uno tiene bien clara la anatomía y vamos con todo este instrumental que tiene protección hacia un lado, podemos ir descomprimiendo y no va a pasar nada. Entonces, esta es la visión que uno obtiene, una dura madre sin ningún tejido encima, no hay ligamento amarillo, no hay adherencia y uno puede ir hacia cefálico y caudal en el lado ipsilateral. Uno puede buscar debajo del saco, ver si hay alguna protrusión. Podemos ir al lado contralateral y hacer la misma maniobra de tocar, de desplazar. La dura madre, el saco aquí permite mucha movilización, pero insisto, siempre con cuidado porque todas esas movilizaciones que uno hace producen sangrados. Otro caso, lo mismo, cefálico está a la izquierda. Entonces vamos con la fresa. Lo mismo, esta fresa de 5,5 milímetros. Y espero que alcancemos a terminar antes que me quede sin batería. Se llama ley de Murphy. En fin, ipsilateral, contralateral, la pinza para ir sacando partes blandas, para que no nos estemos perdiendo un poquito, eso es contralateral. Entonces ya descomprimí ipsi, o sea, el receso lateral. En la medida que uno va limpiando, aparecen todas las estructuras, ¿ah? Y pasan momentos en la cirugía en que uno se siente que está un poco perdido y hay que tener paciencia. Esta cirugía no es para cirujanos impacientes o demasiado ansiosos. Hay que ir paso a paso. Hay partes de la cirugía en que uno siente que como que no va a salir bien o hay alguna parte que se pone difícil. A todos nos frustra un poco. Yo tengo harta experiencia, pero sigo considerando que esta es una cirugía que es difícil. Aquí desplacé la raíz y lo que les mencionaba, con la fresa diamantada estoy resecando esa protrusión discostrofítica. Después que la resequé ya puedo entrar en el disco y sacar la parte blanda. Tiene que ser una descompresión de 360 grados. Y bueno, como lo han visto en todos los videos del doctor Name, en el mío, no hay sangrado. No hay sangrado porque la irrigación comprime los vasos venosos. Los vasos o capilares que uno ve son solo capilares arteriales. Como uno los ve, y hay que verlos, uno los coagula. ¿Cuándo sangra esta cirugía? Cuando se nos ocurre empezar a traccionar estructuras. En vez de despegar el amarillo, lo tomo con una pinza, lo tracciono, va a sangrar. En vez de meterme debajo de la raíz y coagular, entro con la pinza o con el sector y me pongo a manipular bruscamente. Ahí es cuando sangra y ahí es cuando se vuelve en la etapa inicial una pesadilla, porque uno no sabe cómo encontrar lo que sangró, porque no es que uno vea el vaso sangrando, se tiñe todo el campo de rojo y uno solo ve sangre. Entonces, hay muchos trucos y entre todos los cirujanos nos vamos enseñando los trucos y bueno, la manera más fácil o en realidad la única manera de cuando sangra eso es quedarse con el endoscopio quieto, no moverse, acercar la óptica lo más posible a la zona del sangrado, porque ahí el sangrado va a pasar por alrededor del endoscopio y nosotros vamos a poder ver ausencia de sangrado y vamos a ver el capilar. Es muy técnico, eso es muy avanzado como para que lo puedan dimensionar. Y bueno, otra visión de Santiago en invierno. Muchas gracias.